Buen día, alumnos de 11º grado. Vamos a la clase de física elemental. Vamos a continuar siempre con el capítulo 17, que ya ustedes habían hecho una pequeña lectura y habían encontrado los términos clave de este capítulo. Vamos a enfatizar algunos nada más, ¿verdad? El capítulo es el capítulo 17 y el tema es cantidad de calor. Ya habíamos mencionado, ustedes ya habían leído también que la energía térmica se refiere, es la energía asociada con el movimiento a nivel interior de las moléculas de los cuerpos, al azar. Nosotros en ese movimiento no podemos medir ni la posición ni la velocidad de las moléculas, pero lo que sí podemos hacer es medir su energía térmica. Estos cambios en la energía térmica se basan a nivel de pérdida de calor de un cuerpo y ganancia de calor de otro cuerpo. Entonces decimos que solo podemos medir los cambios de energía térmica relacionados con los cambios de temperatura. Es lo único que podemos medir. Los conceptos esenciales presentados en el capítulo, hablamos del concepto de calor, ¿verdad? Hablamos también de las unidades en que se mide el calor, que está la unidad térmica británica o BTU, ¿verdad? Que es el calor necesario para cambiar la temperatura de una libra masa, porque también existe libra fuerza, pero es libra masa, de agua en 1 grado Fahrenheit. También la otra unidad que se utiliza para medir el calor, ¿verdad? Está la caloría, que es el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Después de que hemos visto las unidades en que se va a manejar el calor, ¿verdad? Que van a ser en BTU o en caloría, también puede haber kilocaloría, pero siempre es lo mismo. Nada más que ahí es ya con términos de 10 por 10 a la 3, ¿verdad? Una caloría multiplicada por 10 a la 3 sería kilocaloría. Ahora, en su libro aparecen varios términos y factores de conversión, ¿va? Para convertir joules, que es en la unidad que vamos a medir la energía térmica, ¿va? O calor, porque ya sabemos que es un tipo de energía, entonces se va a medir con unidades de energía, que en este caso serían joules. Y vamos a hablar también del calor específico o la capacidad calorífica específica, que esa se representa con la letra C minúscula. Esta es la capacidad calorífica específica. ¿Por qué se llama así? Porque depende del material de que esté hecho el cuerpo. Entonces todos los materiales no tienen una capacidad calorífica igual, sino que va a depender del material. Usted dice, este se calienta más o este se calienta menos. Y es que cada uno transporta la energía térmica de una forma específica, ¿va? Por eso se llama así. Vamos a entonces decir que la capacidad calorífica específica se usa para determinar la cantidad de calor Q, que se representa con la letra Q, absorbida o liberada por una unidad de masa M, cuando la temperatura cambia en un intervalo delta T. ¿Qué quiere decir delta T? Nosotros ya habíamos visto eso, ¿va? Que significaba un delta, que eso solo significaba el cambio de determinada unidad que estemos viendo. En este caso sería delta T es el cambio de temperatura, es decir, vamos a restar la temperatura final menos la temperatura inicial. Ese es el intervalo o el cambio de temperatura. Decimos también que, como habíamos dicho, el calor es la energía liberada o absorbida por un cuerpo. Al nosotros decir que un cuerpo se enfría o que otro cuerpo se calienta, en realidad lo que pasa es que hay una transferencia de calor siempre, o transferencia de energía del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, hasta que se alcanza un equilibrio térmico. Entonces nosotros vamos a decir también, vamos a manejar en este tipo de problemas que el calor ganado por un cuerpo es igual al calor perdido por el otro. Recuerde que aquí hacemos mención, ¿verdad?, al principio de conservación de energía. La energía, al estar hablando de calor, nosotros estamos hablando de energía térmica. Y al estar hablando de energía, nosotros tenemos que hacer preciso reconocer también el principio de conservación de energía, ¿verdad? Si usted lo ha escuchado, lo que le dice es que la energía no desaparece, pues solamente se transforma en otro tipo de energía. Entonces, en un ambiente aislado, en un ambiente en condiciones ideales, es decir, que no hayan pérdidas de ningún tipo de energía, vamos a decir que la energía se va a conservar así, en este caso de energía térmica. El calor ganado por un cuerpo va a ser igual al calor perdido por otro cuerpo.
Entonces, en el capítulo 17 vamos a ver, primero, vamos a ver la medición del calor, ¿verdad? Y las diferentes conversiones de una unidad a otra. También hago énfasis, ¿verdad? Que vamos a utilizar la tabla de calores específicos, ¿verdad? Que está ahí en su libro. Y yo les mandaría otra también, porque ahí hay pocos materiales, pero les voy a mandar otra donde haya más materiales. En esa vamos a trabajar con la del libro y con la que yo les mande, que ahí hay más calores específicos. Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Nos dice el ejemplo 1. ¿Cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio de 20 Celsius, dice, a 100 Celsius? Entonces aquí nos está pidiendo, aquí si usted puede ver, cuando hablamos de un sistema, de lo que yo les decía, de calor ganado y calor perdido por otro cuerpo, hablamos de un sistema que consta de dos materiales, ¿verdad? En este caso solo se está hablando de un solo material, que es el mercurio. Entonces nosotros vamos a tener que nuestros datos serían los siguientes. Es que me dé el problema. Vamos a tener que la masa está en 200 gramos y la vamos a pasar a kilogramos. Ya sabemos que 1000 gramos posee 1 kilogramo. Entonces vamos a decir que esta masa se transforma a 0.2 kilogramos. Tenemos también la capacidad calorífica del mercurio, que esa está en su libro, ¿verdad? En la tabla número 17.1 de la página 355 de su libro. Ahí están los calores específicos. Entonces usted busca el material, que en este caso se trata de mercurio, y nos dice que el calor específico es 140 joules por kilogramo por Celsius a la menos 1. Estas son las unidades del calor específico de los materiales. Y tenemos el cambio de temperatura. Ya sabemos que vamos a restar la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces aquí me quedaría 100 menos 20, que me quedaría que el cambio ya son 80 Celsius. Ahora únicamente utilizamos la fórmula, porque me están preguntando el calor, ¿va? Entonces yo voy a utilizar esta fórmula que dice Q es igual a la masa por el calor específico por delta T, o sea, el cambio de temperatura. Y sustituyo los valores. El calor será entonces la masa en kilogramos. Tendremos el calor específico de la tabla 17.1, 140 joules por kilogramo por Celsius a la menos 1, por la variación de temperatura, que en este caso sería 80 Celsius. Ya en esta variación ya hicimos el cálculo de la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces al multiplicar todo eso me sale que son 2200 joules, ¿verdad? Porque aquí se me cancela kilogramo con kilogramo y Celsius con Celsius. Entonces me queda solamente la unidad de energía térmica, que serían joules. Vamos a ver otro. Vamos a hacer un ejercicio de ya de un sistema, ¿va? Cuando intervienen dos tipos de materiales diferentes. De ahí cuando ya hacemos la igualdad, ¿verdad? El calor perdido por un cuerpo es igual al calor ganado por otro. Entonces vamos a decir, ejemplo 2. Se calientan balas de cobre a 90 Celsius. De cobre a 90 Celsius. Y luego se dejan caer en 160 gramos de agua. En 160 gramos de agua, ¿verdad? Entonces me dice que la temperatura final de la mezcla, es decir, cuando ya alcanzaron su equilibrio térmico, es de 25 Celsius. La temperatura final de la mezcla es 25 Celsius. La pregunta que me dice es, ¿cuál es la masa de las balas?
Entonces aquí, como estamos hablando de dos tipos de materiales, ¿verdad? Estamos hablando de cobre y estamos hablando de agua, quiere decir que se trata de un sistema donde van a encontrar un equilibrio térmico. Entonces lo primero que planteamos nosotros es que decimos el calor perdido, y siempre el cuerpo que va a perder calor es el cuerpo que esté más caliente. En este caso va a ser el cobre. Entonces el calor perdido por el cobre va a ser igual al calor ganado por el agua. Vamos a transferir calor, ¿verdad? O van a alcanzar un punto de equilibrio térmico siempre del cuerpo que esté más caliente al cuerpo que esté más frío. Entonces vamos a ver, una vez planteado eso, que nosotros ya pudimos observar que no se trata solamente de un solo material, sino que de dos, vamos a encontrar los datos que me da el problema. ¿Cuáles son los datos que me da? Entonces yo tengo que me va a dar el calor específico del cobre, lo busco en la tabla 17.1 y me sale que es 390 joules por kilogramo por Celsius a la menos 1. Tenemos el calor específico del agua, que sería igual a 4186 joules por kilogramo por Celsius a la menos 1. Vamos a tener la masa del agua, que la vamos a pasar a kilogramos. Tendremos 160 gramos por 1000 kilogramos, que tiene 1000 gramos, perdón, que tiene un kilogramo. Hacemos la división y me va a salir que la masa sería 0.16 kilogramos. Ahora, luego que hemos encontrado los datos, vamos a hacer el planteamiento con la fórmula. Vamos a ver que la fórmula de calor siempre va a ser la misma, aunque sea calor ganado o calor perdido. Entonces vamos a decir el calor ganado por el cobre va a ser igual al calor perdido por el agua. Y utilizamos la fórmula. Ya sabemos que el calor, o la fórmula para el calor, va a ser en este caso la masa del cobre por el calor específico del cobre por, ahora aquí, la variación de temperatura. Como estamos hablando de un sistema, ya sabemos que en una variación de temperatura siempre es la temperatura final, es decir, la temperatura más caliente, y la temperatura inicial del sistema. Ahora, como aquí estamos hablando de un cuerpo, el cuerpo que está más caliente, que es el cobre, sabemos que la máxima temperatura va a ser la temperatura final del cobre, y que le vamos a restar la temperatura de equilibrio, es decir, la que alcanzó el sistema, la que alcanzó la mezcla. Esa es la otra temperatura que vamos a restar. Entonces vamos a decir temperatura del cobre, que es el más caliente, menos la temperatura de equilibrio. Y ese va a ser el calor, el cuerpo que va a perder calor. Ahora, al otro lado, el agua, vamos a tener la masa del agua, vamos a tener el calor específico del agua, y aquí, como el agua está más fría, entonces va a ir de la temperatura de equilibrio, le vamos a restar a la temperatura de equilibrio la temperatura original del agua, porque esta va a ser la temperatura de la mezcla. Estamos hablando de una mezcla, ya es un sistema. Entonces temperatura de equilibrio menos la temperatura del agua. Y ahora sí sustituimos los valores, ¿verdad? Lo que tenemos que encontrar, o lo que nos pide el problema, es cuál es la masa de las balas, es decir, la masa del cobre. Entonces eso es lo que vamos a encontrar nosotros. Y vamos a sustituir los valores del cobre, que serían 390 joules por kilogramo por Celsius a la menos 1. Y la temperatura del cobre, que serían 90 Celsius menos 25 Celsius. Ahora, al otro lado, vamos a tener la masa del agua, que sería 0.16 kilogramos, por el calor específico del agua, que sería 4186 joules sobre kilogramo por Celsius a la menos 1 por, le vamos a multiplicar la temperatura de equilibrio, que son 25 Celsius, menos, en este caso eran 20, ¿no?, la temperatura original del agua. Hacemos nuestros cálculos y me va a quedar que la masa del cobre va a quedar multiplicada por una cantidad que es igual a 25.350 joules sobre kilogramo.
Si usted se fija, aquí se me cancelan los Celsius, entonces me queda esta parte aquí. Al otro lado ya me van a quedar las unidades de, que me quedaría 3348 joules, ¿verdad? Ahora, esto que está multiplicando pasa a dividir al otro lado y entonces la masa del cobre será 0.13210 kilogramos. Ahí tenemos la masa del cobre. Entonces puede ser que en un sistema no necesariamente nos digan cuánta cantidad de, sino que en estos lo que nos van a pedir ya va a ser o masa de una sustancia o de la otra, temperatura de equilibrio que también la puede despejar, o la masa o el calor específico, pero eso casi no lo piden porque están en la tabla. Pero sí le pueden decir, ¿verdad? Que de cuál sustancia se trata el otro, entonces tiene que despejar calor específico, dependiendo de lo que le dé, lo busque en la tabla y así va a ser el material que encuentre. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice el tercer ejemplo. Si se aplican 1600 joules, si se aplican 1600 joules de calor a una esfera de bronce, su temperatura sube de 20 a 70 Celsius. Su temperatura sube de 20 a 70 Celsius. Y la pregunta que me hacen es, ¿cuál es la masa de esta esfera? Ahora, en este caso no estamos hablando de un sistema, sino solamente estamos hablando de un material. Ahora, ¿por qué es especial este ejercicio? Si usted se pone a buscar la tabla de calores específicos que esté en su libro, usted no encuentra un material que sea bronce, porque el bronce es una aleación, va de estaño y cobre. Generalmente lo que hacen en el libro es que usan la capacidad calorífica del cobre, porque como el bronce es una aleación de estaño y cobre, entonces utilizan la del cobre. Sin embargo, en la tabla que yo les voy a dar, ahí están los calores específicos para aleaciones, ¿va? Que por ejemplo el bronce está en esa tabla. Entonces vamos a ver qué datos me da. Los datos que me da el problema. Entonces vamos a ver. Tenemos que el calor va a ser igual a 1600 joules. Tenemos que la variación de temperatura va a ser de 50 Celsius. Tenemos que el calor específico del bronce en la tabla que yo les doy sale que es 0.086 kilocalorías por kilogramo por Celsius a la menos 1. Entonces, usted tiene que hacer una conversión, ¿va?, de estos joules a kilocalorías para que le quede, porque en la tabla de eso, de las aleaciones, no están específicamente las unidades como están en la tabla del libro, que son joules sobre kilogramo por Celsius a la menos, sino que salen como kilocalorías. Entonces estas dos unidades no me van a concordar. Entonces yo voy a transformar los 1600 joules a kilocalorías. Entonces yo voy a multiplicar, ahí en su libro están los factores de conversión, ¿verdad?, que me dice que una kilocaloría es igual a 4186 joules. Entonces ahí cancelamos y me va a salir que 1600 joules son igual a 0.3822 kilocalorías. Y ahora sí, yo ya estoy lista para hacer lo que me pidan, ¿va? ¿Cuál es la fórmula de la que yo parto? Q es igual a M por C por delta T. Pero aquí lo que me están pidiendo es masa, entonces yo despejo. La masa va a ser igual entonces a Q sobre C por delta T. Sustituyo los valores y me va a quedar que el calor son 0.3822 kilocalorías sobre el calor específico del bronce, que sería 0.086 kilocalorías por kilogramo por Celsius. Y la variación de temperatura, que sería de 50 Celsius. Entonces,
Hacemos las operaciones, me sale que la masa de la esfera es 0.08889 kilogramos. Entonces, vamos a quedarnos ahí. Yo les voy a indicar los ejercicios que serían de conversiones, de calor específico. Y vamos a dejar los problemas de cambio de fase para la próxima clase, ¿va? Eso ya es un problema mucho más largo. Y tendríamos que ver otro tipo de calores que existen para cada cuerpo, como el calor latente de fusión o el calor latente de vaporización. Pero ya eso sería otro análisis que lo vamos a dejar para la otra clase. Es suficiente, creo yo, con los problemas que les van a tocar de calor, ¿verdad? De calor específico y de conversiones de una unidad de calor a otra, o de energía térmica a otra. Entonces nos vamos a quedar ahí. Yo les voy a indicar el número de los ejercicios del capítulo 17 que tendrían que hacer. Entonces ahí nos quedamos y nos vemos en la próxima clase.